Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios dice: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pablo está empezando con esta enseñanza: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Entonces está hablando de que están reteniendo las enseñanzas tal como se las transmití. Y luego va ahora a otra enseñanza. O sea, Pablo lo está llamando a imitarlo a él y a retener las enseñanzas que se están hablando durante la carta de Corintios. Ahora en este capítulo vamos a una enseñanza más, donde no hay solo una, hay varias enseñanzas en este capítulo, pero vamos a empezar por una. Dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y aquí es donde él empieza primero con una enseñanza sobre el orden de creación. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre, y Dios, hablando de la divinidad, es cabeza de Cristo, hablando de la humanidad. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Y luego continúa: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Voy a continuar leyendo porque luego voy a explicar todos estos versículos. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Y aquí entra a la carne de toda esta enseñanza el versículo 13, donde dice: juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Entonces aquí es donde entramos a la enseñanza, obviamente, tanto del hombre como de la mujer, porque no es solo para la mujer, es tanto para el hombre como para la mujer, sobre el orden natural y el simbolismo que Dios nos ha dejado para la manifestación del hombre, del orden natural, hablando del cabello tanto en el hombre como en la mujer. Y esto tiene dos razones. Primero es para la distinción del orden de creación, y segundo, para la distinción de los sexos, de la creación de lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces, primero voy a explicarles primero el contexto de dónde o por qué Pablo, porque tienes que entender que Pablo está hablando sobre dos áreas. Está hablando sobre la cobertura cultural de ese tiempo, y al mismo tiempo está hablando sobre la cobertura no cultural, sino natural, que Dios estableció desde el principio de la creación.
En estos tiempos, en la iglesia de Corintio, es una iglesia que estaba situada en un lugar pagano, obviamente Corintio. Esto no era Jerusalén, no era ninguna parte de Israel, esto era una región pagana. El evangelio llegó ahí luego de que Pablo trabajó 18 meses en esta ciudad, laborando y desarrollando obviamente esta iglesia de Corintios. Ahora, en eso había obviamente lo que es la idolatría. Esas ciudades estaban llenas de idolatrías. Y la idolatría era manifestada en las calles, era normal. Ahora, cuando el evangelio llegó, obviamente, ¿quiénes son los que están siendo salvos? Todos los idólatras, todos los paganos, todos los que servían a otros dioses, que estaban creyendo en el mensaje de Pablo en el evangelio. Y estas personas que eran salvas en el área, más que todo en esos tiempos de la mujer, tenemos que entender que Primera de Corintios es una respuesta a preguntas que la iglesia le hizo a Pablo. Por eso estas cartas fueron escritas. Primera y Segundo Corintios son respuestas de Pablo a esta iglesia que le había mandado mensajes a él. Y no quiero confundirlos, pero en realidad Primera de Corintios no es Primera de Corintios, sino Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios no es Segunda de Corintios, sino Cuarta de Corintios. Pablo en realidad les mandó 4 cartas a Corintios. Nada más tenemos 2, las cuales nosotros llamamos Primera y Segundo de Corintios ahora. Pero en realidad era la segunda carta y la cuarta carta. Y esas son las que tenemos nosotros canonizadas en la Escritura. Ahora, las personas que eran salvas, especialmente mujeres, ellas venían de la idolatría. Y la idolatría, las mujeres se rapaban el cabello y se cortaban el cabello como ofrenda a los dioses los cuales servían. Y estas religiones que seguían no era simplemente de cortarse el cabello y darlo, no. Involucraba el adulterio, estas religiones involucraban la prostitución, involucraban la inmoralidad en el templo. Estamos hablando de que habían sacerdotisas que eran prostitutas, en realidad eso era lo que eran. Y la forma como eran reconocidas era por su cabello corto en esos tiempos. Obviamente estamos hablando de esos tiempos. Esa era la forma como ellos eran reconocidas, porque tú tienes que entender que en todos los tiempos, en realidad, la única razón que ha habido el corte de cabello usualmente en la mujer era para el ofrecimiento a ídolos. Puede que nunca hayamos escuchado estas clases de enseñanzas, y es normal, obviamente. Por eso la Escritura es para enseñarla. Por eso la palabra de Dios hay que constantemente enseñársela a todas las generaciones. No hay una generación que no necesite escuchar la palabra y ser formada y tener revelación de la palabra. Entonces, no se trata, usted de pronto si está escuchando algo nuevo en esta noche, no se trata de que usted tiene que sentirse mal o sentir de que está haciendo algo malo. No, se trata de esto, se trata de tener entendimiento de lo que la palabra dice y ponerlo en oración y decir: Señor, ok, si tú me estás hablando, ayúdame a entender, clarifícamelo, confírmalo, como sea, pero yo estoy plenamente seguro que Dios lo hará, porque es la palabra de Dios. Pero es simplemente tener siempre un corazón abierto a lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a hablar también sobre las bendiciones. Entonces, obviamente Pablo estaba hablándole a estas personas, Corintio, le estaba explicando sobre esta situación. Primero le estaba explicando 2 áreas: la cobertura cultural y la cobertura del reino de los cielos. En el área cultural hay 2 formas de pensar. A nosotros no nos importa el área cultural de esta escritura, porque nosotros no estamos en Corintio en el año 60 o 70 cuando esto fue escrito. Entonces el área cultural en realidad no nos interesa mucho, pero lo voy a clarificar de todas formas. El área cultural era que hay 2 formas de pensar. Una era de que todas las mujeres por cultura en esos tiempos se cubrían con un velo, o como
o sea, una capa, si se puede decir, encima de la cabeza. Culturalmente eso era lo aceptado en la cultura, y cuando una mujer no lo hacía era porque o era una mujer de la calle y esa era la forma como ella se distinguía de otras. Esa es una forma de pensar, y por eso Pablo está hablando al principio sobre el área cultural, pero su enfoque no es en lo cultural, sino es en lo espiritual al final de la enseñanza. Otra forma de pensar es de que las mujeres que salían de la prostitución, que salían del paganismo, la iglesia les decía que se pusieran un velo para cubrir obviamente la vergüenza, porque como las mujeres paganas se cortaban el cabello, entonces le decían hasta que el cabello les creciera, que se cubrieran para no mostrar la vergüenza obviamente en la iglesia. Estamos hablando en la iglesia, como ya eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en el área cultural, obviamente, si había un velo que se les pedía a las mujeres ponerse. Pero nosotros entendemos cuando entramos ya a lo que Pablo en realidad está tratando de enseñar, que Pablo nos lleva de esta simple enseñanza del velo y del cabello, nos lleva a la creación, nos lleva completamente hasta el principio. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar es un concepto y un precepto eterno, que es como Dios originalmente creó al hombre y a la mujer. Y tenemos que entender, en Dios siempre nosotros tenemos que pensar es de volver al estado original. Cuando estamos caminando con Él, ¿cómo estamos volviendo al estado original? El estado original era que Adán y Eva no eran pecadores y caminaban con Dios en lo frío del día. Caminaban con Dios como usted camina con su mamá, su papá, su hermano. Y cuando somos salvos estamos volviendo a ese estado original con Dios, donde Dios habla contigo, donde tú hablas con Dios, donde ya no hay separación, ya no hay un ángel apuntando con una espada de fuego en tu vida que no puedes entrar al lugar santísimo, no. Entonces siempre se trata de volver al estado original, y aquí Pablo está hablándoles de volver al estado original, tener revelación, entendimiento de la creación de Dios, porque Dios creó las cosas en un orden establecido y Él nos dio un simbolismo respectivo para este orden establecido. Por eso al final de esta enseñanza, casi llegando al final, nos habla, dice versículo 13, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Todavía está hablando de la parte de cobertura, pero aquí lo va a cambiar. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como el velo. Entonces el velo de cobertura que tanto ha mencionado Pablo en la escritura es su cabellera a la mujer. Ese es el velo que Dios originalmente en el área de la creación le dio a la mujer como velo, como un velo espiritual en la presencia de Dios. Entonces tenemos que ver dos cosas. La escritura dice que es una vergüenza a la mujer raparse o cortarse el cabello, y dice que es una vergüenza que el hombre ande con el cabello largo. Entonces los dos sexos estamos siendo estamos participando en el orden natural de la creación de Dios. Y ahora vamos a ver la parte natural. Dios creó, escuche esto, ¿cómo es que la naturaleza no lo demuestra? Porque la escritura está diciendo, ¿no nos muestra la misma naturaleza? La misma naturaleza nos deja saber. Vamos a hablar dos áreas primero. La primera es que el cabello largo en la mujer se ve hermoso. La misma naturaleza lo demuestra. Tú ves a una mujer con cabello largo, le ves la espalda nada más con el cabello largo, tú sabes que eso se ve algo, algo hermoso, es algo glorioso, porque el cabello de la mujer es hermoso comparado al cabello del hombre.
Es simplemente la misma naturaleza nos lo demuestra, que el cabello de una mujer no importa, ¿me entiendes? Si es cabello oscuro, claro, rojo, cualquier color. Simplemente hay mujeres que son de allá de Europa, Irlanda, que tienen el cabello como rojo. Hay otras como nosotros los hispanos, las hermanas tienen el cabello negro. No se trata de eso, se trata de que simplemente la textura del cabello es algo de mejor calidad que el cabello del hombre. Y la otra área de la naturaleza es esta: tú nunca vas a ver a una mujer calva a menos de que tenga una enfermedad. Esa es la única razón por la que una mujer estaría calva. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nos lo enseña, de que el cabello largo es creado para la mujer. En cambio, al hombre, entre más adulto se hace, menos cabello le sale. Es la naturaleza. Y a la mujer no le sale menos cabello. Al hombre, entre más viejo se ponga, es inevitable, es la naturaleza, va a salir menos cabello. Algunos obviamente se quedan calvos. Otros simplemente les salen más entradas más grandes por los lados o por la mitad, ¿me entiendes? Entonces hay diferentes, pero cada vez se va poniendo menos y más escaso. Amén. Es la naturaleza. ¿Por qué? Porque es simplemente como Dios nos creó. Ahora, ¿por qué la importancia y por qué el simbolismo? Tenemos que entender que aquí hay un simbolismo. Simbolismos son demasiado importantes en la escritura. Voy a hablarle de un simbolismo. Un simbolismo es el bautismo. ¿Cuántos creen que el bautismo es importante en el nombre de Jesús? Ok, eso es un simbolismo. La Biblia dice que cuando somos bautizados somos enterrados con Cristo. Literalmente está siendo enterrado con Cristo. Hace 2000 años atrás, en la tumba donde fue enterrado, no. Espiritualmente está siendo enterrado con Cristo. Entonces simplemente es un simbolismo poderoso, que cuando se obedece a ese simbolismo hay salvación. Es igual con esta área de la escritura. Es tan importante el simbolismo que inmediatamente luego de esta escritura, luego de esta enseñanza, si usted lee el versículo 17, él comienza a enseñar sobre la cena del Señor. La cena del Señor es otro simbolismo, escrito en el mismo capítulo luego de este simbolismo. ¿Qué quiere decir la cena del Señor? El Señor dijo: hacer esto en conmemoración mía. ¿Qué es esto? Tomar del pan y tomar del fruto de la vid hasta que Él venga. Hasta que Él venga, nosotros somos mandados por Dios a hacer la cena del Señor para representar su muerte. Es un simbolismo. ¿Puede decir que yo puedo tirar afuera este simbolismo? Claro que no, estaría desobedeciendo la escritura, que me ha pedido continuar esta cena hasta que Él venga. Este simbolismo de su muerte, estamos recordándonos de su muerte. Entonces, algo muy claro que la escritura nos dice que es una vergüenza. Ahora, prácticamente, hablando ya en términos prácticos bíblicos, yo nunca quiero ser parte de algo que me diga que es una vergüenza. Si la escritura me dice que es una vergüenza el yo llevar el cabello largo, yo, ok, Señor, eso es todo lo que necesito escuchar. Ni siquiera necesito 10, 15 versículos, nada más necesito un versículo que me diga eso y me es suficiente, porque yo quiero complacer a Dios. Y entonces se trata de que eso, de que sí es una vergüenza tanto para el hombre como para la mujer el hacer uno o lo otro. Ahora, cuando Voy a darles otras indicaciones más y luego simplemente les voy a decir sobre en nuestra cultura cómo las cosas han cambiado. Pero algo que tenemos que entender, vamos a hablar de lo positivo, porque no se trata de hablar de lo que Dios nos dice, hagamos esto, pero hablemos también de lo positivo. ¿Qué es lo que hay positivo? Tenemos que entender de que Dios, cuando yo obedezco la escritura, yo me estoy alineando en el orden de creación. Cuando yo me alineo en el orden de creación, yo tengo autoridad en el Espíritu. Yo tengo poder. Yo tengo poder a mi diestra. ¿Por qué? Porque estoy alineado en el orden espiritual que Dios ha determinado para mi vida. Amén. El mundo ha querido confundir la creación de Dios.
Satanás ha querido confundir la creación de Dios, creando el término unisex. Cuando el unisex en los ojos de Dios es una abominación. No hay tal cosa como unisex. Somos masculino y femenino. Hombre y mujer los creó Dios. Y hay una separación entre el hombre y la mujer porque es parte del orden de creación. El hombre es masculino, la mujer es femenina, y hay cosas que Dios nos ha dado para nosotros manifestar esa sumisión. Cuando la mujer deja crecer su cabello largo, ella está manifestando sumisión al orden natural de Dios y está manifestando la sumisión a su padre o a su esposo si ya está casada. Está manifestando, es una señal en su cabeza, es un simbolismo en ella. ¿Y sabes por qué Dios nos dejó ese simbolismo? Porque Él nos ha dejado a nosotros el libre albedrío de obedecer la sumisión. Él nos ha dejado simplemente esa oportunidad en el simbolismo de nosotros tomar la decisión, porque el hombre y la mujer pueden alterar el estado de su cabello. Entonces, al yo alterarlo a la forma que Dios quiere que sea, yo estoy manifestando mi obediencia a la Escritura y estoy manifestando mi sumisión tanto como Dios y a la Escritura, como a si es una mujer, a su esposo o a su padre si no está casada. Y el hombre está manifestando su sumisión a Cristo al mantener obviamente esa área como Dios desea que lo mantenga. Entonces, cuando se habla al hombre de corto, obviamente se trata de cabellos que no están colgando. Amén. Eso es lo corto. Nosotros tenemos por naturaleza una línea facial. Una línea obviamente que va así y va por detrás. Entonces eso es para nosotros una marca natural de lo que Dios habla sobre el cabello, obviamente corto en el hombre, que no está colgando, si se puede decir esa palabra. Largo, cuando habla de la mujer, porque mire como dice la Escritura, habla de dejarse crecer el cabello. Esa palabra es la palabra en inglés long, have long hair. Esa palabra es, cuando habla sobre la palabra long, es del griego, es la palabra que dice simplemente dejar crecer libremente. Dejar crecer libremente. Acuérdense que la palabra antes dijo que si es una vergüenza a la mujer raparse o rasurarse o cortarse el cabello. ¿Qué es cortar? Cortar es agarrar a unas tijeras y hacer esto. Eso es cortar. ¿Dónde? La Biblia no dice dónde, simplemente cortar. Es el punto, cortar. Tenemos que entender que el cabello es un velo. Y esa es la parte que a veces no entendemos, que Dios nos dejó a la mujer, tiene la bendición de tener ese velo en su cabeza y que es dado por Dios. Y ahora no solamente eso de que es un velo, sino que dice que es su gloria. La Escritura dice, el cabello de la mujer es su gloria. Es algo que radia en ella, que en el mundo espiritual los ángeles se atraen a ella por medio de esa sumisión. Mire, la Biblia dice que el hombre es creado a la imagen de Dios. Nosotros no tenemos velo para estar delante de Dios. Ahora la Escritura dice que la mujer debe de llevar señal de autoridad sobre su cabeza por a causa de los ángeles. Esa lo dice, véanlo en su Escritura para que no diga que me lo estoy inventando. Mire cómo dice. Vea la Escritura en 1 Corintios, vamos a leer el versículo 10. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. A causa de los ángeles. Mire, los ángeles, ellos en la presencia de Dios, si usted ha leído Isaías 6, en la presencia de Dios, ellos se cubren su rostro ante la presencia de Dios y claman uno al otro, santo, santo, santo. Y entonces, esta es una de las razones que Dios también le ha dado el velo a la mujer para entrar en su presencia.
De la misma forma como los ángeles son cubiertos también por sus alas ante la presencia del Señor. Por eso dice que no es apropiado a la mujer hacerlo descubierta. Pero obviamente las cosas se hacen de acuerdo a revelación y entendimiento. No se trata de decir, oh, pero yo estaba haciendo esto mal. No se trata de eso, se trata, Señor, si esto es verdad, confírmamelo. Y obviamente está en la Escritura. Y ahora también la otra razón que dice a causa de los ángeles es que hay ángeles que ellos observan la sumisión de los hijos de Dios y ellos son atraídos a la obediencia. Los ángeles de Dios se atraen a la obediencia de sus hijos. Entonces hay una bendición que viene sobre los hijos y las hijas de Dios que caminan de esta forma, que empiezan a caminar de acuerdo a las enseñanzas, a los preceptos bíblicos que Dios nos ha dado. Voy a darles un ejemplo. En realidad empezar a cortarse el cabello para las mujeres no comenzó hasta 1920, luego de 1920 comenzó. Imagínate, tenemos 5.900 años de historia donde la mujer simplemente no se cortaba el cabello. Y en 1920 comenzó esta nueva moda, si se puede decir. Y comenzó de no un poquito, comenzó chopped it off, con el bob cut. Eso fue lo que inició esto en los años 1920. Y fue luego cuando las mujeres estaban experimentando por primera vez lo que era tener el papel del hombre. Como los hombres estaban saliendo a la guerra, las mujeres comenzaron a trabajar en minas, pero el experimentar el papel del hombre las desestabilizó mentalmente. Y luego vino, ok, ya hicimos esto, ahora vamos a cortarnos el cabello. Se cortaron el cabello. Y luego de eso, de ese tiempo, empezó lo que es el movimiento de liberación de la mujer. Cuando hoy en día las mujeres lloran por volver otra vez a como era antes. Gracias a Dios en las iglesias cristianas hay más entendimiento en eso, donde el esposo entiende más y le gusta que la mujer obviamente sea una ama de casa, participe cuando se pueda en las cosas del hogar. Obviamente vivimos en una sociedad que a veces toca por cierto determinado tiempo que una mujer trabaje. Mi esposa trabajó por cierto tiempo hasta que ya pudimos hacerlo sin que ella trabajara. Pero obviamente es una bendición tenerla en el hogar, pero hasta cierto tiempo ella tuvo que trabajar y a veces toca, ¿sí me entiendes? Pero es el punto de entender que la mujer en esos tiempos, ellos declararon, nosotros queremos tener lo mismo que nuestros esposos, queremos tener la misma entrada de dinero, queremos tener el mismo poder, el mismo esto. Y empezó el movimiento de liberación de la mujer. ¿Sabe qué pasó luego de eso? Comenzó también el movimiento de liberación y rebelión del hombre. En los años 1960, cuando se introdució por primera vez el cabello largo en el hombre otra vez. Cuando estamos hablando es como cultura, cuando empezó con la cultura de los hippies. Y los Beatles fueron los que inmortalizaron esta clase de imagen en el hombre. Y era una expresión de rebelión. Es que mire, la misma cultura nos enseña que las mujeres lo empezaron también en rebelión, los hombres lo empezaron también en rebelión. Simplemente la cultura se desestabilizó completamente en los Estados Unidos. Y no es ninguna coincidencia que luego en 1920, cuando empezó esta clase de manifestación, luego de eso, en 1929 vino la famosa Black Tuesday. ¿Alguna vez has escuchado de Black Tuesday? Black Tuesday. Empezó primero Black Thursday, pero se inmortalizó en Black Tuesday porque ese fue el bajón más grande. Cuando la bolsa de valor en los Estados Unidos cayó como nunca antes ha caído, y luego de eso empezó la Gran Depresión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sabe por qué? Yo estaba pensando en esto, Señor, pero ¿por qué sucede esto? Digamos, estamos hablando de cultura, nación, no era en la iglesia, sino era en la nación. Fue algo, la revelación se manifestó no digamos en la iglesia, sino en la nación. Y ahí es cuando Él me llevó a esta escritura. Si lo tienen en tu Biblia, Proverbios 14:24. Miren lo que dice Proverbios 14:24.
Y ahí entendemos, tenemos, si se puede decir, más entendimiento. No, 14:34. Proverbios 14:34 dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. La justicia, así sea, Dios honra su palabra. Y si una nación decide ser justa ante los ojos de Dios, van a ser bendecidos. Si una nación hace lo que es contrario a Dios, no son bendecidos. Y no solamente eso, son en realidad humillados, si se puede decir. Y Estados Unidos es un país que fue creado por Dios. Yo tengo la firme convicción que Dios empezó este país para fundar lo que es la iglesia de la lluvia postrera, la cual iba a evangelizar todo el mundo. Porque en este país ha habido mucho dinero para poder evangelizar el mundo. ¿Qué necesitaba el evangelio? Necesitaba dinero. ¿Dónde estaba el dinero? En los Estados Unidos. De aquí tenemos misioneros en todo el mundo. ¿Cómo sucedió? Por el dinero que hay acá, por la bendición monetaria que Dios envió a este país, se pudo fundar y se pudo mantener todas las misiones alrededor del mundo, donde hay muy poquitos países que no han escuchado la palabra. No ni países, sino estamos hablando de ciudades o pueblos ya. Entonces estamos hablando de que no es coincidencia de que cuando empezó esta manifestación de desorden natural, también hubo caos en la tierra, hubo caos en la economía de este país. Y luego en 1960 con el movimiento de los hippies también hubo caos también. Hubo una desobediencia y también no es solamente desobediencia, sino una manifestación de rebelión, donde todo el mundo simplemente sabía lo que estaba haciendo y lo estaban haciendo a causa de rebelión. Estamos hablando de que hay una bendición, hermanos y hermanas, para decirle a hermanas, hablándole a las hermanas, si a usted le gusta probar de las cosas espirituales, si a usted le gusta probar de las cosas que complacen a Dios, no hay algo que complace a Dios más que nosotros conformarnos a su imagen, que Él nos ha hecho su imagen de creación, cuando empezamos a alinearnos con Él. Mire, hay algo poderoso, espiritual también, en lo que es el cabello de la mujer. El cabello es un manto que Dios ha puesto en el hogar, protege a su vida espiritual, su familia, sus hijos. Tiene una protección y una cobertura en el hogar que es increíble. No voy a entrar se puede decir en detalles, pero aquí mismo hasta un estudio que estaba viendo hoy, hay también quotes, dichos de enciclopedias, que estamos hablando de la enciclopedia de la superstición, el poder de la magia y secretos y misterios de antiguos, el diccionario de símbolos de la mujer y objetos sagrados, la enciclopedia internacional de psíquica, enciclopedia del ocultismo y de todas estas cosas. Estamos hablando de gente hasta que ni siquiera conoce a Dios y ellos hablan sobre esta enseñanza, de que ellos reconocen el poder que hay en el cabello. ¿Por qué lo hay? Simplemente, ¿sabes por qué tiene poder? Porque Dios lo determinó. Por eso tiene poder. Porque Dios lo determinó. Es simplemente Él lo estableció. Cuando Dios establece algo, nadie lo puede borrar, nadie lo puede quitar. Es eterno y es como es así. Es como que Dios le dijo al sol que esté ahí, ahí va a estar el sol hasta que Él le diga que se mueva. Y si Él determinó que hay una gloria en la mujer tener el cabello largo, hay una gloria en la mujer tener el cabello largo. Si él determinó que hay una vergüenza que el hombre tenga el cabello largo, hay una vergüenza perpetua y la va a haber siempre. Entonces tenemos que ver de que esto se trata de una enseñanza espiritual, obviamente es parte de la santidad, pero es más que la santidad. Se trata de alinearnos también con la bendición que hay en la obediencia a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche para terminar. Yo quiero que terminemos en oración. Aleluya.